Bueno, pues buenos días, soy Víctor, estás viendo Carne Capilar. Bueno, hoy he venido temprano y les he rellenado aquí el bebedero del agua. Tengo aquí el tractor y les he traído aquí un baldado de tacos, porque a ver si aún les queda piedra, a ver si se las paso por arriba. Las quiero pasar para esta finca de arriba. Tienen algo que pastar y gastar los rulos que tengo ahí en la cima de la otra finca. Y las hay que sacar por esa puerta y meterlas por esta. Y abrir todo a ver si vienen bien. Porque estas llevan aquí una temporada. Y no hace mucho, como sabéis, estuvimos con el tema desparasitándolas y con la manga y tal. Y hay alguna algo reacia, pero bueno. Estaba en el fondo de la finca, las llamé y vienen perfectamente, así que no me deberían dar problemas y a los tacos vienen perfectamente. Así que nada, vamos para abajo, a ver si va a romper el balde. Vamos para abajo, que tenemos hoy que hacer obras ahí donde está el lote de las paridas y tal. Y nada, después a la tarde, más noche, porque les queda algo de silo que aprovechar ahí, pues les he traído agua porque va a hacer algo de calor hoy. Y nada, a ver si las hay una hectárea por encima de este camino. Tenemos ahí, ese que está más verde es una hectárea. Pasa algo de la hectárea, pero bueno, por ahí. Y a ver si las pasamos y punto. Así que nada, vamos al lote de que está al lado de casa, donde están las paridas y tal, por el tema de que les estuve cerrando ayer a la tarde con hilo del pastor una finca que tenemos abajo, para cambiar ahí con unos vecinos, que ya os explicaré el tinglado. Y bueno, andamos ahí para cambiar, pero bueno, son gente que vive en Lugo ahora y bueno, tienen ahí en la finca de casa, entre mi finca de casa y la finca esa donde les estuve cerrando, tienen una pequeña en el medio y que ni está plantada ni está finca, está abandonada desde hace tiempo, y llevo años para intentar cambiárselo, comprársela y no hay manera. Ahora parece que acercamos posiciones a ver si consigo hacer una buena operación ahí y juntamos la finca de casa con una de abajo y empatamos con la de ellos, que creo que son 6.000 metros y pico, por ahí, pasa de media hectárea, 6.000 y 7.000 metros, y la que tengo por bajo del casa, la que tengo en casa son sobre 3 hectáreas, igual pasa algo de 3, y la de ellos que está en el medio son 6.000 metros y pico, como os digo, por ahí, y la mía creo que está por media hectárea, sí. La que tengo o igual no llega a media hectárea, pero bueno, por ahí anda. Y empataba todo eso, pero llevo años intentando cambiárselo, comprárselo tal, no hay manera. Gente de Lugo que la tiene abandonada, que eso debería haber algo en Galicia para movimiento de tierras. Creo que igual se puede minar algo, pero bueno, para tierras, para hacerles, joder, si ni se aprovecha para madera ni para hierba, tal, está ahí abandonada en el medio de otras que están en producción, pues es una tontería. Y a ver si conseguimos hacer esa operación ahí y empatamos todo, pero bueno, hoy por el momento vamos a romper el camino que hay de acceso para su finca, y nada, voy a romper el camino y meter mis vacas por ahí abajo, porque no estábamos así, tenía que pasar por un camino estrecho y no voy a meter 60 y pico animales por un camino estrecho, así que nada, hoy voy con el John Deere y con la pala, vamos a romper todo y vamos a atravesar y punto. Si me dicen algo, que les den por culo, porque no hay manera, ni te la cambia ni nada, y vamos a atravesar en derecho y de nuestra finca a la otra y a ver si me la cambia. Pero bueno, a ver si estamos ahí con otro vecino, que bueno, esto estoy diciendo, a ver si tengo que, ¿sabes?, arreglar aquí las cepas y hacer por ahí una presa y tal. Estas fincas que ahora está tirando muy bien la hierba. Se ve algo ahí de calvas de marrón, pero tiene hierba algo más pequeña que la demás, solo que esta está muy bestia, muy buena y parece así. Y arreglar aquí este pedacete que me quedaba, que estaba algo húmedo.
y hay ahí otros 2 pedacetes que andamos entre esa finca para cambiar ahí más arriba y otra hectárea ahí que igual se pueda comprar, pero bueno, más adelante ya os iré comentando, pero bueno, en principio vamos a hacer eso hoy. Cuando estas creo que también les he traído aquí agua, están gordas, a ver si acaban de aprovechar el silo y tal, ahora por aquí pastaban algo, pero para dejar descansar algo esta finca y que gastar rulos de arriba y me quedan ahí más cerca, se los doy ahí porque acabé la línea de rulos que tenía por esa zona de eucaliptos y saqué el pastor y ahora me quedan casi 100, no sé, no los conté bien, pero creo que hay 70 y pico, 80, bueno, por ahí debe haber. En otras 2 zonas que hay que les tengo el hilo del pastor y por no gastar de esos, que después los voy gastando justo enfrente de los eucaliptos hacia el prado, porque por aquí ya estuve gastando rulos de esa zona y en esa zona si no tengo que cartarlos de ahí de abajo, así que prefiero tengo ahí 20 y pico y los voy cuando acaben de pastar algo esto, porque ahora ahí tienen que pastar, pero cuando acaben igual les he hecho 2 rulos ya hoy para que se relajen y para que estén ahí una temporada y cuando se acaben esos rulos, si está muy pastado y tal, para que no me compacte mucho el terreno, las bajo para abajo. Estamos bueno, aún estamos empezando octubre, pero bueno, aquí mediados de noviembre, a ver cómo viene el año, pero si viene un año algo frío, en noviembre sí hay que igual bajar para casa, que aquí aprieta bastante el frío, que bueno, y como son novillas a parir a principios de primavera tampoco, y seguramente bajarlas para un cierre para abajo de la casa y las otras andar pastoreando cuando destetan los terneros y cuando le saque los terneros las vacas solas y las novillas, igual andar pastoreando por Francelos con pastor, que las tengo más acostumbradas que estas. Que estas, bueno, andan con hilo del pastor y lo respetan bastante bien, que lo tengo ahí por las presas. Aquí se lo voy a poner para pasar, así que malo será. Se lo voy a enchufar a la corriente, pero bueno, malo será. Pero las otras están más acostumbradas a estar pastoreando al estar con vacas adultas, ¿sabes? Y estas aún están remecidas de estar de la despresión de estar en la manga. Cambia mucho de tener las vacas con vacas adultas que estar novillas solas. Y novillo porque está el toro grande, las vacas grandes mezcladas, ya son como vacas, entran como nada en la manga y tal. Están por fincas de pastores, que las otras ya venían acostumbradas de Francia, del ganadero que las tenía con hilo del pastor. Y estas venían a malla y bueno, es diferente. Pero bueno, se acostumbran bastante bien al pastor. Así que nada, estas están ahí bebiendo, aprovechando el silo, lamiendo ahí las piedras, que es importante, aunque esperemos que mosca no hay mucha, pero bueno, se está acabando la temporada de unos de mis peores enemigos. Ahora las moscas empiezan a morir ahora en invierno, así que muy contento. Así que nada, estas a los tacos me van a venir, así que después a ver si a la tarde las cambiamos por aquí arriba, las pasamos por arriba, así que nada, vamos a empezar a hacer el camino ahí abajo, que estoy aprovechando que acabaron el silo las de abajo, y os enseño cómo rompo el camino y cuando estén pastoreando por ahí, y grabo algo y punto. Y después a ver si pasamos estas y que vaya todo bien, toquemos madera, venga. Bueno, pues vamos a empezar aquí con el proyecto de derrumbe. La finca que cerré ayer a la tarde, ya están aquí las vacas. Hostia, había ahí un ternero y pasé por al lado y me di cuenta. Por eso viene ahí la madre a buscar. Ostras, pues lo pasé al lado con el trato y no me di cuenta. Bueno, que se esconden ahí también. Bueno, aquí le saqué la corriente, creo. Me cago en 10, creo. No debería dar corriente. No. Ah, no, claro. A ver, es que se la dejé. Aquí viene a comprobar el trabajo. De tontas no tienen nada. Muy listas son. Saben que... ¿Sabes? Ayer estuve cerrando ese pedazo de finca. Que el problema que tengo con la finca esta, que no es vecino mío, además, que es de otro pueblo, pero bueno. Y aparte igual le doy a esta mierda para ahí. La tiro toda ahí contra el monte. Que se ha caído ahí un árbol y me cayó ahí un poco en la finca. Y nada, vamos a darle caña. Esta es la finca que le quiero cambiar, que está todo, miren cómo está todo. A ver, que los árboles están más bien aquí por
por alrededor, que por el medio está todo de fientos, todo hierba vieja y todo hecho un Cristo. Pero es esta zona, y empataba con esta finca grande de casas, empataba con la finca de arriba después por el camino, y toda esta finca grande se empata ahí todo por aquí. Todo sería toda esta mierda. Pero sí, desde el poste ese del teléfono, todo esto arrasaría con todo y empataría con esta finca que hay aquí un camino. Y nada, joder. Vale, tranquilidad. Esto es muy alucinante. Ayer estaba, ¿sabes?, con las estaquillas pegándole, ¿sabes? Hoy en el golpear el martillo a la estaquilla sabe que hay cambio de finca. Son mal listas. Y nada, por eso están viniendo ahora todas por aquí, que bueno, estuvieron aprovechando el silú, tampoco debería tener tanta hambre. Pero bueno, son así. Así que nada, vamos a empezar con el proyecto. Tengo aquí el John Deere y nos vamos. Creo que hay algo de agujero, malo será que pasa nada. Voy a tirar estas piedras primero y después le meto así el cazo y le tiramos tierra por encima para que no se fastidien las pezuñas, y después cuando pasen ellas ya me van ayudando a llenar, porque si no tenía que venir por ese camino que es más estrecho, y bueno, hay un rollo de fincas y para meter ahí 60 y pico toda esta pila de animales no es un peligro. Así que vamos a hacer un camino, una entrada desde esta maleza hasta este arblucho y abrir todo. Así que nada, vamos a sacar el pastor y vamos a abrirle la finca a estas vacas. Venga. Así debería bastar porque no hay manera. Estos son como cuando hay en Lugo o así en Castroverde una obra y vienen todos los jubilados a ver qué pasa. Pues esto es igual. Están aquí apegados a las vallas de construcción, no te dejan hacer nada. Y creo que debería estar ahí una presa, así que malo será que pase nada. Cuando pasen, porque no hay manera, a ver si pasan y después preparo algo mejor, porque estas son terribles. Como os digo, igual que los jubilados en una obra. A ver si... Joder. Bueno, vamos a salir para atrás. Estamos sacando aquí piedra. Pero bueno, debería bastar. Y empatamos con esta finca, a ver. Bueno, por aquí debería andar bajado, si no que bajen ahí hacia ahí, a ver cómo se porta. Vamos a dar para atrás y que vayan bajando despacio, que es lo que tienen que hacer, que no bloqueen. Porque es imposible hacer una cosa con tranquilidad, tiene que ser todo a la carrera. Mira, ahora voy a dar marcha para atrás, digo, ¿sabes? Se van a empezar a meter por ahí como locos. Mira. Son terribles. A ver si bajan despacio por lo menos. Es que son... ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús! Y aparte que hay una presa fonda ahí. Vale. Estas son como bulldozers, no te hace falta nada de... Dios, son duras. En vez de bajar de una a una tranquilamente. ¿Qué dices tú? Terán hambre, pero están locos. Está este ganado, ¿sabes? Está chiflado este ganado. Se tiran por cualquier lado. Hay una presa, ya la presa ahora. Estoy esperando aquí a Ezequiel a ver qué hace y me bajo del tractor para que no tenga miedo. Espera, voy a apagar el tractor, a ver. A ver si baja. Niña, cabronazo. Vente. Tranquilo. Ven. Espera, voy a parar de grabar y tirarlo para abajo, si no esto va a ser complicado. Para que hagáis una idea por dónde se acaban de tirar, estas son
Son terribles, son terribles. Que hay aquí un desnivel, no sé si se fija, pero hay más de 1 metro aquí, No sé si os fijáis. Se tiran para abajo, este ganado. Me encantan estas vacas, es suelo decir antes. No necesitan nada, mira. Le di algo así con la pala, bueno, ahí, pues sabes, como era más llano, lo dejé más plano ahí, a ver, ahí me quedó bastante bien. Pero sabes, hay aquí una pequeña pared dentro del balao y se tiraron para abajo como si nada, y aquí queda llano, pero aquí me quedó bastante, a ver si lo allano un poco ahora. Porque aquí no quiero allanar mucho, porque hay una presa que arreglamos la finca todo alrededor. Porque como está esta finca de al lado abandonada, y aquí hay una zona algo húmeda, hay un punto aquí bastante húmedo, pues me encharcaba esta finca toda. Y le tuve que hacer una presa todo alrededor y otra por el medio. Y los vecinos hacen lo mismo. Esta finca tengo algo de mala idea. Para ver si estas vacas, a ver si la pastan a fondo. Si no tengo luego algún rulo de segunda corta por aquí, a ver si conseguimos sacar una buena hierba. Pero bueno, la finca que quería cambiar es desde donde han pasado las vacas, desde la esquina de mi finca, vaya. Desde donde han pasado las vacas, todo esto, mira cómo está. Cago en 10, que no me podían cambiar a mí esto. Pero bueno, es lo que hay. Y todo por ahí adelante. Todo esto, mira cómo está. Que hay árboles así, está todo es una mierda, todo que no vale todo para nada. Son árboles así que nacen por las esquinas, que no vale nada. Todo esta mierda no vale todo nada. Y ni para forestal ni para agrícola. Y sabes, solo es estos arboluchos de nada que no nacieron nada. Y esto lo llevo para la leña. Y mi finca que está ahí, que se ve limpio, da en la esquina y esto, mira cómo está. Todo de helechos y silvas. Era una finca, estaba a prado, como está la mía ahora, como está esta. Pero años de abandono, pues es lo que pasa. Después está aquí al lado de las casas. Vienen los incendios o pasa algo y después nos preguntamos por qué arden los pueblos. Pero no te lo no, se lo compraba, se lo cambio, tal. Pues aquí estamos parados y no hay mucho más que hacer. Pero bueno, cosas que pasan. Pero bueno, será cuestión de paciencia. Para hacer siempre un buen negocio es cuestión de paciencia, porque a veces por apurarte pierdes dinero. Es mejor esperar con paciencia, tranquilidad, y cuando aparezca la oportunidad, ¡pah!, estar ahí. Pero bueno, es lo que es. Ahora mismo es paciencia. Bueno, ahí queda, a ver si arreglo algo la entrada. Pero mira qué matorral de maleza, si no se veía el John Deere ahí por el medio. A ver si arreglo algo la entrada y tal. No sé, estaba mirando a ver si si se raspó alguna ahí con la piedra. No creo, que estas son duras. Ganado duro, muy bruto, el ganado limusín. Pero nada, todo muy bien. Si va a hacer, a ver si me pongo aquí, está toda la hierba del rocío y tal, todo. Pero bueno, a ver si prepara algo esta finca. Estar aquí metida siempre tiene peor hierba. Pero bueno, con esta pila de animales no iba a meterlos por ese camino tan estrecho. Pero bueno, ahí queda. Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a preparar. Voy a preparar mejor la entrada. Y no sé qué más tengo que hacer. Preparar la entrada. Preparar la entrada. Traer el pastor, enchufar el pastor porque las voy a dejar aquí. Y único sé si bajo algo pastor porque estoy viendo que se están colando algo por bajo del hilo los terneros, o si no voy por un hilo, por un trozo de pastor a casa, de cordón de hilo de pastor, porque para poner doble hilo, porque por ahí, sabes, pasa la carretera y tenía pensado dejarlos de noche, es mejor que les ponga doble hilo porque el recién nacido se está escapando ahí por bajo. Bueno,
No, a ver si va a haber una desgracia, a ver si me va a desaparecer un ternero mañana a la mañana. Bueno, pues eso. Aquí queda. No es el mejor pasto, pero a ver si lo convertimos en una buena finca, porque estuvo hasta así algo tal, pues te venían las novillas de leche. Pero si conseguiría comprar o cambiar esta, traía el bulldozer, allanaba todo, ¿sabes? Desde donde está el John Deere, allanaba todo para abajo, allanaba todo, ¿sabes? Metía la tierra mala donde es así más húmedo, donde están las piedras y el balado y todo eso, esa tierra así, para rellenarlo más húmedo, sobre todo con piedras. Allanaba todo, hacía la finca con pendiente hacia abajo, tengo ahí una presa, hacía una presa grande desde la esquina de la finca, desde la esquina de mi finca, que sale de la finca aquí de este vecino, que es otra finca. Desde esa finca hacía una presa así en diagonal y lo bajaba a la presa esta que tengo aquí, más donde, que pasa aquí por el medio de la finca. Bueno, va ahí mi tío. Y nada, y hacía ahí una buena finca, pero está el tema complicado. Es que me quedaba perfecto, rellenaba en pendiente, salía el agua por la presa, le hacía una presa fonda que fuera recogiendo todo el agua sobrante que al llover y tal, es una zona algo húmeda y me quedaba una finca chula al lado de casa, pero es lo que hay, supongo que es paciencia. Así que nada, vamos a ir trabajando, vamos a cerrarles mejor a estas, poner doble hilo, traer el pastor y tengo que hacer ahí 4 cosas, arreglar alguna entrada y después a la tarde a ver si subimos las otras, a ver cómo se portan y para la finca de arriba. Así que nada, vamos a ir trabajando, venga. Bueno, vine a repasar aquí arriba el pastor, que les tengo que traer también el bebedero del agua, que se lo traigo aquí por la carretera. Vine a ver cómo estaba aquí porque le tengo cerrada la presa en el medio y tengo aquí una entrada para bajar por ahí abajo, para la carretera. Y aquí se ve perfectamente las fincas. Bueno, no se ve de todo porque me tapa algo este arbolucho que hay ahí. Pero bueno, en la finca sigue algo por ahí para atrás. Pero bueno, poco más. Y nada, bajé el pastor y están ahí. Hoy tienen buen día de pasto. Y eso es lo que nos ahorramos. Cuanto menos hilo se gaste, más ganamos a fin de año. Así que nada, ahí estamos, cuanto más pastoreo. Alta densidad de animales, aquí se cae alta densidad para la finca. Y nada, esa es la finca de arriba donde estaban. Y donde se ve la estacada y verde, ahí por bajo de los árboles, es la finca de los hilos, que baja ahí abajo también. Por ahí hay un buen pedacete de fincas. Y nada, esa es la finca de casa, por ahí es donde hice la entrada, para bajar por aquí. Estoy contento, pensé que no iba a funcionar también, pero si no tenía que ir por este camino todo, por ahí, un rollo, tiene mi vecino ahí la finca, un jaleo. Encima para uno solo es complicado. Mucho mejor así como he hecho, así perfecto. Bueno, pues nada, como os dije, vamos a seguir y el pastor, el hilo lo miré, está todo perfecto, así que nada, vamos a enchufar corriente y nada, vamos a seguir trabajando. Así que nada, vamos a seguir, venga.